Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del maravilloso y siempre trascendental Srimad Bhagavatam, quien contiene en sí misma todo aquello que resulta necesario para que el ente viviente pueda volver a su condición de felicidad eterna y constante en un intercambio siempre creciente, consciente y amoroso de actividades con la suprema personalidad de Dios. En el día de ayer terminábamos el capítulo número 3 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde Suta Goswami había dado respuesta a las primeras preguntas de los sabios de Naimisiranya, preguntas generalizadas sobre el bien de la humanidad. Entonces acá estamos iniciando el capítulo número 4. El capítulo número 4, el texto número 1 dice: al escuchar a Suta Goswami hablar así, Saunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishis que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló dirigiéndose a él de la siguiente manera. Vamos a recordar que lo último que Suta Goswami había descrito era cómo él había escuchado de manera general este Srimad Bhagavatam cuando Suka Goswami, el hijo de Vyasadeva, se lo narró al rey Maharaj Parikshit, que se encontraba ayunando por un periodo de 7 días hasta que la muerte lo alcanzara a orillas del río Ganges. El rey Maharaj Parikshit había abandonado todos los deberes de su reino, los había dejado organizados en manos de los herederos, y entonces sin ningún tipo de lujo, sin ningún tipo de séquito, de ejército, de nada, condición especial como rey ni nada, sino simplemente como una criatura normal, se dirigió en peregrinación hacia la orilla del río Ganges y allí se sentó con la disposición tomada de ayunar hasta que la muerte que ya le habían predicho llegara. Entonces allí es donde él conoce a Sukadeva Goswami, quien comienza a narrarle, después vamos a ver por qué sucede eso, comienza a narrarle el Srimad Bhagavatam. Entonces eso fue lo último que había dicho Suta Goswami. Entonces cuando los sabios escucharon eso, escucharon hablar sobre Maharaj Parikshit, sobre Sukadeva Goswami, que fue el que narró en ese momento el Srimad Bhagavatam. Entonces se dice que al escuchar hablar de eso, entonces un sabio llamado Saunaka Muni, que era el mayor de los sabios, era el mayor de todos los eruditos y era el líder de todas las personas que estaban reunidos en esa ceremonia de sacrificio en el bosque, dice que lo felicitó y se dirigió a él de la siguiente manera. Vamos a recordar siempre que los sabios en sus asambleas, debido a su calidad de alma y a su imparcialidad de la mente, siempre son muy dulces en sus tratos, en el sentido de que piden permiso, dan felicitaciones, son muy duchos en esto de hacer sentir bien al visitante o al orador principal. Entonces uno debería también seguir ese ejemplo en sus conversaciones y cuando está participando de determinados encuentros o reuniones con determinadas personas. Uno debería ser siempre educado, y más aún si el tema de conversación central son temas relacionados a la
suprema personalidad de Dios. Entonces el texto 2 dice, Saunaka dijo, oh Sutta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam, que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Sukadeva Goswami. Sabemos aquí que este sabio también sigue el protocolo, o sea, lo primero que hace es alabar o hablar cosas gloriosas del orador y después le hace una pregunta o comienza a hacerle una serie de peticiones. Le dice que él es, o sea, él es el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar, o sea, le está haciendo alabanzas sinceras. Está realzando el nombre o la persona de Sutta Goswami, que en este caso es el orador, a quien le va a hacer una serie de preguntas o le va a seguir haciendo una serie de preguntas. Entonces después le comienza a hacer las primeras peticiones. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam, que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Sukadeva Goswami. O sea, nárranos, dinos, repítanos qué fue lo que Sukadeva Goswami les dijo en aquel momento a Rey Maharaj Parikshit, un devoto puro del Señor que estaba allí alistándose para recibir de manera adecuada la muerte. O sea, ese es el interés de los sabios. Nárranos el Srimad Bhagavatam. Ese es en conclusión lo que le está pidiendo. Ahora comienza a hacerle una serie de preguntas porque los sabios, debido a su inteligencia activa, siempre están haciendo preguntas. Entonces, con esas frases anteriores que les dijo Sutta Goswami, en la mente de los sabios se despertaron una serie de curiosidades, todas relacionadas al hecho de Sukadeva Goswami, de Rey Maharaj Parikshit, por qué estaba allí, cómo fue el mensaje transmitido, por qué Suka lo transmitió. Preguntas todas relacionadas al mismo tema. Dice, ¿en qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo y por qué fue emprendido? O sea, se refiere a decir Bhagavatam y a la narración. ¿Cuándo fue que comenzó esa narración? ¿En qué lugar y por qué es que comenzó? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esa obra literaria del gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa? O sea, se refiere a Vyasadeva. O sea, le está preguntando cómo fue que Vyasadeva sintió la inspiración o desarrolló las actitudes necesarias para comenzar la compilación de este gran Srimad Bhagavatam. Texto 4 dice, su hijo, el hijo de Vyasadeva, era un gran devoto, era un monista ecuánime, o sea, un impersonalista, cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante. O sea, este sabio sigue describiendo detalles. Ahora está comenzando a decir que en el caso de Sukadeva, el hijo de Vyasa, siempre estaba absorto en meditar en la concepción monista, o sea, de todo es uno, todo es lo mismo, la concepción monista de la existencia, de la verdad absoluta, y por tanto que como siempre estaba absorto en eso, no le interesaba ningún otro tipo de temática, y por tanto parecía ser una persona ignorante. De hecho, no hablaba, no hacía nada, estaba allí siempre con su mirada fija. Parecía ser una persona sin ningún tipo de inteligencia, sin ningún tipo de pensamiento, una persona con un profundo retardo o algún tipo de síndrome mental que le impedía manifestarse correctamente. Eso era lo que parecía. Entonces continúan diciendo, mientras Sri Vyasadeva seguía a su hijo, unas hermosas doncellas que se estaban bañando desnudas se cubrieron el cuerpo con tela, aunque el propio Sri Vyasadeva no estaba desnudo. Pero ellas no habían hecho eso cuando su hijo pasó. Entonces el sabio les preguntó por qué
Y las jóvenes damas respondieron que su hijo, Sukadeva, se encontraba purificado. Y cuando él las miraba, él no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino, pero el sabio sí hacía estas distinciones. Esto se refiere a cuando el hijo de Vyasadeva, o sea, Sukadeva Goswami, decide abandonar el hogar paternal y se interna en el bosque. Entonces Vyasa va detrás de él a tratar de hacer que vuelva, porque no soportaba la separación de su hijo, y entonces buscándolo y yendo detrás de su hijo pasa por un lugar de baño, o sea, un lago o la orilla de un río, algo así, donde unas jóvenes doncellas se estaban bañando desnudas. Entonces cuando ellas ven al sabio Vyasadeva, a pesar de que era un sabio respetable, ellas se cubren con unas telas, se cubren su cuerpo desnudo. Entonces el sabio le da curiosidad porque él vio que su hijo pasó por allí y ellas no se cubrieron, y su hijo era un joven apuesto, en plena juventud, vigoroso. Entonces ¿por qué no se cubrieron con él? Y sí, lo estaban haciendo ahora con el sabio. Entonces él les preguntó y ellas les dijeron, porque su hijo, porque ese Sukadeva Goswami está completamente purificado, y por tanto él no establece ninguna distinción entre masculino y femenino. O sea, él realmente no está mirando diferencias físicas, porque Sukadeva Goswami no estaba identificado para nada con el cuerpo material, ni con el que supuestamente tenía él, ni con el de los demás cuerpos. Él solamente veía partes del Brahman, o sea, almas espirituales, partes del Brahman. Por tanto, en su mente no existía esto de hombre-mujer, y si no existe diferencia hombre-mujer, pues no había entonces el enfoque o la tendencia a la atracción de tipo sexual que deriva de esta diferencia. Pero sin embargo el sabio Vyasadeva era un hombre casado, por tanto eso quiere decir que sí establecía diferencia, y por tanto como sí establecía diferencia había que tener cuidado de no provocarlo. Entonces es lo normal, ¿no? Se cubre cualquier zona que pudiera provocar o despertar esa tendencia de atracción hacia el disfrute sexual o el disfrute del sexo opuesto. Entonces continúa diciendo en el texto 6, ¿cómo es que pudieron los ciudadanos reconocerlo? O sea, ¿cómo es que pudieron reconocer a Sukadeva Goswami cuando entró en la ciudad de Hastinapur, que hoy es la ciudad de Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Shangala con el aspecto de un demente, mudo y retardado? Entonces le hace otra pregunta. Fíjense que le hace una pregunta tras otra, porque vienen preguntas seguidas relacionadas al tema, a la mente de este sabio. O sea, cuando Sukadeva Goswami ya al final se logra ir del hogar paternal, y se dice que vagó por varios lugares y aldeas, pero este Sukadeva Goswami, debido a su condición, en la condición en la que estaba sumergido, iba desnudo, iba así completamente descuidado y no hablaba, o sea, se mostraba como mudo, se mostraba como torpe, como nada inteligente. Por tanto la gente lo tenía como un demente. Entonces, sin embargo, tampoco iba con ninguna señal en el cuerpo que lo identificara de dónde venía, si practicaba algún tipo de práctica, algún tipo de religión. No había nada que lo identificara. Y entonces por eso este sabio dice, ¿cómo es que lo pudieron reconocer? ¿Cómo es que pudieron darse cuenta que él era realmente el hijo de Vyasadeva y un gran alma iluminada? Entonces sigue haciendo preguntas, dice, ¿cómo fue que llegó el rey Parishit a conocer a este gran sabio Sukadeva Goswami, haciendo posible que esta gran esencia trascendental conocida como el Srimad Bhagavatam le fuese narrada? O sea, cómo sucedió el encuentro entre Sukadeva y Maharaj Parishit. Él, o sea, Sukadeva Goswami, estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de una casa de cualquier persona casada solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. O sea, se describe
que los grandes sabios, que grandes santos que andaban en aquella época por ahí, por los bosques, y cuando llegaban a una casa en la madrugada donde tenían vacas, realmente los dueños de esta casa le daban una vasija con leche fresca, pero realmente el sabio se dice que no llegaba allí por la leche, aunque él aceptaba la leche como servicio de estas personas bondadosas. Él llegaba allí con la intención de que esa casa pudiera ser purificada al escuchar el mensaje del Señor Supremo. Y lo que estaba allí era unos minutos y continuaba. Sin embargo, entonces eso es curioso porque Sukadeva Goswami fue capaz de estar 7 días a orilla del río Ganges en el mismo lugar. O sea, nunca esto había sucedido. Él no se quedaba en ningún sitio por más de unos pocos minutos, sin embargo allí se quedó por 7 días. Entonces eso llama la atención y ellos quieren saber el motivo de ese tipo de aptitud. Pero también en ese verso hay algo importante, porque cuando dice que y esto lo hacía, o sea, cuando estaba unos minutos en una casa determinada, esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. No hay diferencia entre las grandes almas, los devotos puros del Señor y el Señor mismo. El devoto puro del Señor se dice que son representantes genuinos, es la presencia misma del Señor Supremo, aunque al mismo tiempo no lo es. Por tanto, esto quiere decir que allí donde está el devoto puro están también las temáticas o narraciones relacionadas al Señor Supremo, y allí donde están las temáticas o narraciones relacionadas al Señor Supremo, entonces está también la pureza personificada. Por tanto, cuando un devoto puro o un gran alma que está entregada al servicio del Señor llega, por suerte, por gran fortuna de la vida, llega a nosotros, llega a nuestro hogar o llega a nuestra vida, aunque sea por pocos minutos, debemos comprender que es una gran fortuna y debemos aprovechar y servirle en lo máximo, y debemos abrirnos a toda la purificación, a toda la exaltación que trae en el corazón ese devoto puro, para tratar de, si así el Señor lo quiere, obtener su misericordia y su gracia. Vamos a recordar que Suta Goswami en versos anteriores dijo que solo por la misericordia, o sea, solo por la misericordia de Sukadeva fue que él pudo aprender el Srimad Bhagavatam y después narrarlo, capacitarse para narrarlo adecuadamente. Y hablábamos de la importancia de la misericordia o la gracia del Señor y de su devoto puro. Entonces la visita, a veces hay personas hablando sobre el Señor Supremo de modo sincero, personas realmente limpias, realmente transparentes, y a veces nosotros no tenemos tiempo para esas personas o los rechazamos. Hablo de las personas lúcidas, no hablo de los fanáticos, y los rechazamos y no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para tantas tonterías que lo que hacen son enredarnos. Sin embargo, no tenemos tiempo para esa persona que lo que nos está pidiendo son 5 minutos nada más. Entonces nosotros debemos comprender que estamos rechazando en ese momento la misericordia del Señor. Pero esas personas están cumpliendo con su deber, están cumpliendo con la orden de esparcir el mensaje del Señor Supremo. Es usted el que no está cumpliendo con el deber de usted como ser humano, de escuchar ese mensaje. Entonces uno debe comprender eso. Aquí está al final de este texto, dice que solo lo hace. Sukadeva solo estaba unos minutos en una casa, pero no era para comer, no era porque tenía hambre, sino era para dar la oportunidad a esa casa de que se purificara o se santificara. Entonces cuando veamos a una persona sincera, realmente sincera, que se siente, que viene con el espíritu de amor de Dios en su corazón y trata desde su imperfección de transmitir un mensaje de amor de Dios, entonces deberíamos recordar este texto y recordar que lo está haciendo para nuestro bien y no para el bien de sí mismo. Entonces el texto número 9 dice lo siguiente. Se dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera clase, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos, así que por favor háblanos de él. O sea, vemos que los grandes sabios, las grandes almas,
no solo están interesados en las descripciones del Señor o en las descripciones del mensajero del Señor como Sukadeva Goswami, sino también en las descripciones relacionadas al devoto del Señor. En este caso, Maharaj Parikshit, el heredero de los Pandavas, gran devoto del Señor en todo sentido, entonces también despertaba el interés de los grandes sabios. Por favor, nárranos, cuéntanos sobre las cualidades de este gran devoto, de este Maharaj Parikshit, porque escuchar hablar sobre las cualidades de estas grandes personalidades y escuchar hablar sobre sus actividades es también una cosa satisfactoria, porque siempre sus actividades y cualidades nos recuerdan a las actividades y cualidades del propio Señor Supremo, porque el Señor Supremo es el centro y el objeto total de la vida de estas grandes personalidades. Entonces, después en el verso número 10 continúa diciendo: él era un gran emperador y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan magnífico que estaba aumentando el prestigio de la dinastía de los Pandu. Entonces, ¿por qué fue que dejó todo eso para irse a sentarse a las orillas del río Ganges y ayunar hasta su muerte? O sea, esa es otra curiosidad que les da a los sabios. Si Maharaj Parikshit como devoto estaba haciendo un papel de rey, estaba haciendo su papel correctamente y estaba aumentando la fama de los Pandu, de los hijos de Pandu, o sea, de los devotos del Señor, entonces ¿por qué de pronto es que deja todo esto y se va a sentar a la orilla del río Ganges a ayunar y a esperar la muerte? O sea, eso le dio curiosidad a los sabios y le preguntaron también. Continúa diciendo en el texto 11: era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban delante de él a rendirle reverencia. Se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía riquezas reales insuperables. Entonces, ¿por qué quería dejarlo todo? Incluso quería dejar su propia vida. Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta. Así que aunque el emperador Maharaj Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? O sea, sigue el tema de Parikshit. Parikshit no solo era un gran rey, sino era un gran devoto, por tanto era un gran alma. Y las grandes almas existen únicamente para el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Siempre están preocupados por el bienestar general de las almas. Y desde su posición tratan de ver cómo pueden aliviar el sufrimiento de las entidades vivientes en sentido general, porque ellos son representantes de la suprema personalidad de Dios. Su principal interés realmente no es el tema material, aunque la vida los coloque en posiciones muy elevadas. Desde esa posición ellos se están preguntando constantemente: ¿cómo puedo cumplir con mi deber de manera tan perfecta que pueda mitigar o pueda contribuir al alivio del sufrimiento de las entidades vivientes? Esa es la mentalidad de las grandes personalidades o de las almas que están consagradas al servicio del Señor Supremo. Se dice que ellos, aquí el texto dice, ellos no viven por ningún interés egoísta. La palabra egoísta significa refiriendo a mí mismo, o sea, viene de ego, o sea, mi ego es mi propio centro, todo es para mi ego. Así que dice, aunque el emperador Maharaj Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Entonces las grandes almas, como siempre están preocupadas por el bienestar de los demás, se convierten en un refugio para los demás. Los demás encuentran en ellas una palabra de consuelo, un consejo, una medida justa, encuentran dulzura, encuentran protección, encuentran sustento, porque ellas son representantes del Señor y el Señor es quien da todo eso. Entonces, si él estaba haciendo
un refugio perfecto para tantas entidades vivientes, entonces parecería algo ilógico, parecería incluso algo mezquino, algo insensible de su parte, que él decidiera dejar de ser un refugio, decidiera dejar de ser rey para ir a ayudar con una persona. Si alguno podría pensar que estas personas se quedaron extrañándolo o se quedaron desamparadas. ¿Por qué él hizo eso? Explica. En el texto número 13 continúa diciendo: nosotros sabemos que con la excepción de algunas porciones de los Vedas, tú eres experto en los significados de todas las materias y por tanto puedes explicarnos claramente las respuestas a todas nuestras preguntas. O sea, entonces ya le da el cierre de todas las preguntas y el cierre lo hace también de manera muy ensalzada y al mismo tiempo educada. Empieza diciendo que él era un gran sabio, estaba capacitado, o sea, lo realza de manera amorosa. Y ahora para cerrar con todas las preguntas, porque ¿no? El sabio se da cuenta, wow, he hecho muchas preguntas, entonces vamos a cerrar de manera educada para que Suta tenga bien responderla. Entonces dicen que nosotros sabemos que con la excepción de algunos fragmentos de los Vedas, usted es experto en los significados de todas las materias. O sea, yo le hago todas estas preguntas porque usted es un gran conocedor de todo el conocimiento. Hay quizás algunos detalles en los cuales usted no es muy ducho, o sea, algunos aspectos muy significativos así de los Vedas que no son ahora mismo necesarios. Sabemos que no es ducho en eso, pero en todo lo otro sí. Así que por favor, usted está capacitado. Pues usted está listo. Usted es la persona ideal para responder nuestras preguntas. Es como usted se encuentra con alguien, primero le dice cosas hermosas y alguien se siente bien, y entonces después usted le dice una serie de preguntas, pero se da cuenta que las preguntas son muchas. Y entonces le dice, disculpe, pero yo le hago tantas preguntas porque usted es la única persona está realmente capacitada para responderla, así que por favor tenga bien satisfacer mis curiosidades. Es una forma muy formal, una forma muy educada, es la forma indicada realmente. Después que uno realiza una serie de preguntas a cualquier persona, pero sobre todo a una gran personalidad como Suta Goswami. Entonces a partir de aquí, Suta Goswami va a comenzar a tratar de responder a todas esas preguntas, o sea, las preguntas sobre Sukadeva, las preguntas sobre cómo fue que Vyasa recibió inspiración para recopilar el Srimad Bhagavatam, las preguntas sobre el maestro espiritual de Vyasa, o sea, que fue quien lo inspiró, las preguntas sobre Maharaj Parikshit, sobre su historia, sobre por qué es que la muerte le va a llegar así, con tanta juventud, por qué es que abandona su reino, por qué se va a la orilla del Ganges a ayunar, por qué hace eso, cómo es que detectan la presencia de Sukadeva cuando llega, aunque él no tenía ningún símbolo de reconocimiento externo. O sea, todas estas preguntas, entonces él va a intentar responder. Aquí entonces comienza realmente el Srimad Bhagavatam. O sea, aquí lo anterior son introducciones generales que suceden cuando Suta se encuentra con los sabios, pero aquí es donde comienzan las verdaderas narraciones del Srimad Bhagavatam, o sea, porque él va a narrar lo que pasó entre Sukadeva y Parikshit y cómo Sukadeva narró las diferentes historias que le pidió Parikshit a orilla del río Ganges. Entonces aquí viene la sustancia del Srimad Bhagavatam, que si el Señor lo permite comenzaremos con ella mañana. Uno podría pensar que bueno, simplemente pasamos por las preguntas, así que esto de las preguntas no es interesante, no hay que reflexionar en ellas, vamos a esperar a mañana para reflexionar en las respuestas. Las preguntas son tan importantes como las respuestas, porque las preguntas nos dan un indicativo de qué es lo que realmente despierta la curiosidad de las almas purificadas e iluminadas, cuáles son las temáticas que les atraen, cuáles son las temáticas que no les atraen. Pero además de eso, en las preguntas vemos que los sabios mencionan ciertos aspectos,
ciertos aspectos que son de trascendental importancia y nos dan pistas sobre aspectos sobre los cuales nosotros deberíamos reflexionar y meditar si es que queremos también avanzar en el sentido del sendero espiritual o el sentido del despertar de nuestro estado de conciencia de Krishna. Entonces, si yo escucho de nuevo las preguntas y voy escuchando las temáticas, puedo también recibir una gran orientación. O sea, puedo recibir frases o fragmentos, puntos específicos de esas preguntas que me indican y me dicen, mira, por aquí, esto es un detalle importante sobre el cual tú también, o sea, yo como peregrino espiritual debo indagar y sobre el cual debo reflexionar y al cual debo dedicar el tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nada se puede menospreciar, todo lo que está en el Srimad Bhagavatam, preguntas y respuestas y descripciones secundarias, aparentemente secundarias, todo tiene el mismo o la misma importancia y todo tiene la misma capacidad para purificar tu corazón y despertar creciente amor por Dios. Y piensa en eso. A veces menospreciamos cosas según nuestros gustos y preferencias, pero esa actitud no es conveniente para el avance espiritual. Cuando de sustancia espiritual se trata, nada es despreciable y el Srimad Bhagavatam es completamente espiritual, por tanto nada en él es despreciable. Aunque no le llame a usted la atención, aún así ese fragmento que no le llama la atención no es para nada despreciable. No es que él no sea dulce, no es que no sea importante, no es que no sea brillante ese fragmento, simplemente es que usted, debido a sus condiciones, ese fragmento específico no le atrae, pero usted debe pensar, bueno, mi gusto está completamente tergiversado por mi enfermedad de la ilusión material, pero yo debo comprender que este fragmento, aunque yo no encuentre atracción en él, en estas palabras, aún así son temáticas atractivas y debo dedicar tiempo también a la reflexión y meditación sobre ellas. Aunque no tenga esa tendencia por mi condición caída, pero debo dedicar tiempo. Ese es el método. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, maravilloso y magnífico Señor, nos acompañe y que vaya disponiendo nuestro corazón de forma cada vez más idónea y perfecta para que podamos ser receptivos a toda la potencia que hay contenida en Srimad Bhagavatam y podamos mientras vayamos avanzando en su escucha, lectura y reflexión, podemos también ir al mismo tiempo avanzando en nuestro sendero hacia el estado de conciencia de Dios o el estado de conciencia de Krishna. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna Krishna